Imagina vivir una vida en la que cada mirada de la cámara se siente como un reflector apuntando directo a tu alma, donde los aplausos se desvanecen, pero los recuerdos, algunos hermosos, otros insoportables, jamás desaparecen. Alicia Bonet vivió una vida así. Una mujer que una vez hechizó a todo un país con tan solo una mirada, que desapareció de la pantalla no porque hubiera perdido su talento, sino porque la vida le dio golpes para los que ningún guión podría haberla preparado. Y ahora, a los 78 años, después de décadas de silencio, finalmente dejó escapar algo. Algo que todos sospechábamos, pero que nunca nos atrevimos a decir en voz alta. Esta no es solo la historia de una actriz. Es la historia de una sobreviviente, de una mujer que lo tuvo todo y que perdió más de lo que cualquier corazón debería soportar. Y de una forma callada, elegante, Alicia ha dicho al fin todo, sin pronunciar una sola palabra. Quédate conmigo mientras recorremos los momentos que la formaron, las tragedias que la silenciaron, y la verdad que apenas ahora nos está permitiendo ver. Si alguna vez te conmovieron sus actuaciones o te persiguieron sus silencios, dale like al video y no olvides suscribirte, porque estas son las historias que importan, las que se olvidan con demasiada facilidad y las que nosotros prometemos seguir contando. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de una sonrisa perfecta? Porque la sonrisa de Alicia Bonet, tan luminosa, tan suave, tan pura, parecía no cargar ningún secreto. Era el tipo de mujer que uno imaginaría viviendo dentro de una película romántica, adorada por el público, elogiada por los críticos, admirada por su belleza delicada. Pero lo que nadie imaginaba, lo que nadie se atrevía a preguntar, era qué estaba soportando tras puertas cerradas. La verdad era mucho más dolorosa que cualquier escándalo de revista. No fue su divorcio lo que dejó huella, ni las traiciones murmuradas en los rincones oscuros del mundo del espectáculo. Number, la herida real fue algo que vivió en silencio, año tras año, compartiendo techo con la misma persona que casi la destruyó. Esta no es solo una historia de desamor, es una historia de supervivencia, de ilusiones rotas y del largo, doloroso camino hacia la paz. Alicia Bonet no solo actuaba, hechizaba. Cada vez que aparecía en pantalla, era como si las cámaras se suavizaran solo para ella. Tenía un aura de inocencia, una dulzura casi etérea, que hacía que la gente se enamorara de su imagen, antes siquiera de que hablara una línea. Pero detrás de esa presencia luminosa, había una joven mujer asfixiándose en silencio, cargando con el peso de algo mucho más oscuro de lo que cualquiera pudo haber imaginado. Esa oscuridad llevaba el nombre de Ofelia Guilmain, madre de Juan Ferrara, una actriz consagrada con una mente brillante y un temperamento temible. El problema comenzó en el verano de 1967, durante las grabaciones de una telenovela titulada Problemas de Mamá. En ese set, Alicia conoció a Juan, y la conexión entre ellos no fue sutil, fue incandescente. La química era tan evidente que en el set se susurraba sobre ellos entre tomas. Días después, eran inseparables, y para diciembre se casaron en una ceremonia pequeña y privada, sin alardes, sin titulares, como si quisieran conservar la pureza de ese momento, proteger su amor del ruido del mundo exterior. Poco después, nació su primer hijo, luego, el segundo. Su familia era joven, hermosa y perfecta para las portadas de revista. Los medios los adoraban. Las fotografías de la pareja con sus hijos pintaban un cuadro de felicidad. Picnics, sonrisas suaves, abrazos llenos de ternura. Pero la realidad no coincidía con las imágenes, porque mientras Alicia intentaba construir un hogar lleno de risas y calidez, se encontraba bajo la mirada fría e implacable de su suegra. Ofelia, a pesar de su estatus icónico en el teatro y la televisión, era una mujer que exigía control, que no solo cuestionaba el lugar de Alicia en la familia, intentaba borrarlo. Siempre hubo murmullos, rumores que decían que, un día, en un arranque de furia,
Ofelia empujó a Alicia con fuerza contra una pared. La acusó de traidora, de no ser suficiente para su hijo. Alicia no gritó, no discutió, solo bajó la mirada y se tragó las lágrimas hasta quedarse sola. Imagínate eso. Vivir no solo bajo el mismo techo, sino en el mismo espacio, con alguien decidido a destruirte. Esa fue la vida que llevó Alicia. Amigos de la familia vieron lo que pasaba. Algunos incluso intentaron ayudar, hablar con Juan, pero Ofelia tenía poder, no solo en el hogar, sino en toda la industria. Nadie quería enfrentarse a su furia. Alicia, con su voz suave y su modo delicado, seguía esperando que un día las cosas cambiaran, que Juan la defendiera, que por fin eligiera su lado, pero no lo hizo. Y mientras ella cargaba con el peso emocional de un hogar que se desmoronaba, seguía apareciendo en pantalla con la misma gracia de siempre. Sus actuaciones seguían siendo luminosas, aunque su espíritu se apagaba. En privado, lloraba por la vida que había imaginado. Mañanas de domingo llenas de amor, no de silencio y juicio. Por la calidez de una pareja que le tomara la mano en todo momento, pero esas mañanas nunca llegaron. Para el otoño de 1973, la ilusión se rompió, la separación se hizo pública, los titulares culparon a diferencias irreconciliables, una frase que esconde tanto dolor. La verdad es que Alicia se fue no porque dejara de amar a Juan, sino porque ya no podía seguir sobreviviendo en ese espacio tóxico. Salió con sus hijos y casi nada más. Emocionalmente destrozada, financieramente inestable y con el corazón hecho pedazos. Mientras Alicia luchaba por reconstruirse, Juan hizo lo contrario. Su carrera despegó. Telenovelas, estrenos, portadas de revistas, se convirtió en una sensación. El reflector lo amaba. Y en 1976 se volvió a casar. Esta vez con otra actriz, Elena Rojo. Su boda fue lujosa, extravagante, cubierta por todos los medios importantes, pero incluso desde afuera, había algo en ellos que no cuadraba. Nunca tuvieron hijos. No parecían compartir la misma intimidad que Juan alguna vez tuvo con Alicia. Y si uno miraba con atención, podía verlo en sus ojos, algo inconcluso, algo sin resolver. El tipo de amor del que uno se aleja, pero que nunca se olvida por completo. Entonces, en 1985, ocurrió algo inusual. Juan estaba de gira teatral en Los Mochis y una periodista fue a entrevistarlo. La hizo esperar durante horas. Cuando por fin se sentó a hablar, lo que dijo fue tan sorprendente como triste. Admitió que, aunque seguía técnicamente con su esposa, no pasaba nada. Lo dijo con frialdad, como si hablara de la vida de otro. No fue un comentario al azar. Fue una ventana a un hombre que empezaba a sentir el vacío de sus decisiones. Por esa misma época, comenzaron los rumores sobre una joven locutora llamada Verónica Ruiz. Aparentemente, Juan se enamoró perdidamente de ella. Al principio, ella lo rechazó, pero él no se rindió. Le dejaba mensajes, notas, promesas de una vida tranquila, lejos de las cámaras y las expectativas. Ya no perseguía la fama, buscaba la sencillez, algo real. Pero la vida no siempre nos da segundas oportunidades. Verónica se casó con otro. Y Juan, una vez más, se encontró solo, perseguido por lo que pudo haber sido. Mientras él se perdía entre la fama y los romances fallidos, Alicia tomó un camino completamente distinto. Después del divorcio, se alejó del foco público. No por enojo, no como una huida, sino en paz. Se dedicó por completo a sus hijos. Los inscribió en clases de actuación, no porque quisiera que siguieran sus pasos, sino porque creía en el poder del arte para sanar. Sabía, mejor que nadie, que la creatividad podía darle voz al dolor que no sabemos cómo nombrar, que expresar algo, lo que sea, era mejor que reprimirlo y fingir que todo está bien. Para Alicia, ya no se trataba de la fama, se trataba de sobrevivir,
y de darle a sus hijos las herramientas para que ellos también pudieran hacerlo. Y entonces llegó Claudio Brook, un hombre recordado por sus papeles, pero del que pocos conocían la profundidad de su alma. No estaba tras la fama, ya había sido contador, futbolista y actor aclamado, pero sobre todo, estaba en búsqueda de sentido, de paz, de algo verdadero. Ahí fue donde él y Alicia se encontraron en silencio. Se conocieron en los años 70, una pareja improbable a simple vista. Ella era más joven, más reservada. Él, curtido por la vida y la fama. Pero de algún modo, encajaron. Sin alfombras rojas, sin declaraciones públicas, solo un amor tranquilo vivido tras puertas cerradas. Tuvieron 2 hijos, Arturo y Gabriel, y Claudio, ya retirado, se convirtió en un ancla tierna en su hogar. No solo la pareja de Alicia, sino una figura paterna amorosa para sus hijos mayores. Con él, Alicia por fin tuvo lo que siempre había anhelado: no atención, no aplausos, sino paz. Un hogar donde el amor era sereno y las sonrisas sinceras. ¿Puedes imaginarlo? No una mansión lujosa ni una escena de revista, sino un hogar vivido. Libros apoyados unos sobre otros en estanterías llenas, juguetes esparcidos por el suelo, libretos marcados a medias sobre la mesa del comedor. En medio de ese caos tierno, Alicia Bonet y Claudio Brook estaban creando algo que la mayoría en su mundo ni siquiera se atrevía a soñar. Una familia real, no una armada para el ojo público, no una construida sobre apariencias, sino una forjada en lo cotidiano, en el silencio y el desorden. Nunca se trató de luces, fama o reconocimientos. Ambos habían vivido lo suficiente para saber que todo eso se desvanece. Lo que querían, lo que encontraron en el otro, era algo más profundo. Amor sin actuación. Seguridad sin máscaras. Y en ese espacio modesto, lleno de voces infantiles y comprensión silenciosa, construyeron una vida que se sentía como un refugio. Claudio, ya alejado del foco público, se volvió una presencia constante, profundamente amorosa. Alicia, por fin, pudo respirar. Tenía aquello que nunca antes había conocido de verdad: paz, un hogar sin gritos, un amor que no dolía, y sonrisas que no nacían de la obligación sino de algo auténtico. Pero Claudio aún no había terminado de crear. No todavía. Se volcó en la dirección teatral, poniendo su alma en proyectos que no atraían multitudes, pero lo significaban todo para él. Una de las obras más poderosas que tocó fue El fugitivo sin nombre, una pieza cruda y emocionalmente intensa, ambientada en una cabaña suiza antes de la guerra. Eligió a Alicia como su compañera de escena. Él interpretaba a un guardia dividido entre el deber y la compasión. Ella, a una mujer aferrada a su última esperanza. A veces actuaban para 30 personas, a veces incluso menos. Pero para ellos, nunca fue cuestión de números. Cada función era un acto sagrado. ¿Alguna vez has hecho algo que sabías que importaba, aunque nadie lo viera? Así eran ellos. Esa era su misión. Alicia dijo una vez: no buscamos fama, buscamos verdad. Y lo decía en serio. Cada vez que subían a ese escenario, desafiaban al sistema que decía que el valor solo venía con visibilidad. No les interesaba el aplauso, les interesaba la honestidad, pero ni las verdades más hermosas pueden resistir lo que vino después. En 1995, el cáncer llegó por Claudio. Cáncer de estómago. Avanzó rápido y sin piedad. La energía que antes llenaba habitaciones enteras comenzó a desvanecerse, pero Alicia se quedó. Nunca se apartó de su lado, ni una vez, ni siquiera para llorar. Guardaba sus lágrimas para cuando él no pudiera verlas. Y cuando el final llegó, no hubo cámaras, ni circo mediático, solo su familia, reunida en silencio. Claudio murió como vivió sus últimos años, en privado, con dignidad, sosteniendo la mano de la mujer que se convirtió en su hogar. Tiempo después, Alicia diría algo que todavía resuena.
No solo fue mi esposo, fue mi maestro. Y eso es algo, ¿verdad? Cuando alguien no solo comparte tu vida, sino que la transforma, suavemente, sin remedio. Nunca volvió a casarse. En su lugar, regresó al teatro, no para actuar, sino para enseñar. Entregó su duelo a jóvenes actores que necesitaban más que técnica, necesitaban a alguien que creyera en ellos. Cada domingo, sus hijos volvían, traían flores, traían historias, volvían a hacerla reír, una risa suave, casi tímida, como si la alegría aún le hiciera sentir culpa. Su hijo mayor, Juan Carlos, entró en el foco con una fuerza imposible de ignorar. En Teresa se volvió una sensación. Esos ojos, tanto dolor y amor a la vez, recordaban a Alicia. No solo actuaba, te hacía sentir. Mauricio, su segundo hijo, eligió otro camino. Su voz, cálida y conmovedora, podía tocar a cualquiera. Un tenor, sí, pero más que eso, un alma volcada en la música. Lo que lo hacía especial no era solo su talento, sino su ternura. Siempre cerca de Alicia, siempre asegurándose de que estuviera bien. Nunca faltaba un domingo. Nunca olvidaba las flores. Y luego llegó Gabriel, el menor, con Claudio. En 2004, con apenas 29 años, se lanzó desde el cuarto piso de un edificio. No dejó nota ni advertencia. Solo silencio. Ese día, Alicia no solo perdió a un hijo, perdió el mundo. ¿Cómo se sigue respirando cuando un hijo decide no seguir? Nadie lo sabe, solo Alicia. Y nunca habló de ello, nunca, ni una vez. Pero los que la rodeaban lo sabían. Sabían que algo dentro de ella se había roto por completo. Aún así, seguía enseñando. Aún así, seguían llegando las flores. Aún así, recordaba a Claudio. Aún así, se aferraba al recuerdo de un hogar que alguna vez estuvo lleno de risas y de vida. Porque eso es lo que hace el amor. El amor verdadero. Perdura. No brilla solo cuando la vida es fácil. Sobrevive cuando la vida se vuelve insoportable. Detrás de cada imagen de Alicia Bonet, detrás de cada viejo fragmento de película, hay una mujer que siguió caminando entre las llamas. Una madre que no pudo proteger a su hijo. Una viuda que enterró a su mejor amigo. Un ser humano que siguió adelante cuando todo dentro de ella le decía que no podía. Pero el duelo alcanza. Después de la muerte de Gabriel, Alicia dejó de ir a la academia. Dejó de ir a cualquier parte. Una de sus alumnas recordaba cómo les enseñó a gritar desde el alma durante un monólogo, y al día siguiente ya no estaba, sin despedida, sin explicación, solo ausencia. Y esa ausencia decía mucho, no sobre debilidad, sino sobre un dolor demasiado pesado para compartir. Para entonces, Alicia ya cargaba la muerte de Claudio como una piedra en el pecho. Ya sabía lo que significaba perder a la persona que le daba equilibrio. Ahora tenía que sobrevivir a la pérdida del hijo que habían creado juntos. De los 2 hijos que tuvo con Claudio, uno desapareció en el silencio. El otro se arrojó al vacío. Arturo, su otro hijo, se desvaneció de la vida pública. Pocas personas saben dónde está hoy. Como si toda la familia hubiera sido tragada por la misma oscuridad. Mientras el mundo del cine seguía adelante, mientras nuevos rostros desfilaban por las alfombras rojas, algunos seguíamos preguntándonos, ¿dónde está Alicia Bonet? ¿Qué pasó con la mujer que una vez nos heló la sangre con una sola mirada en Hasta el viento tiene miedo? ¿A dónde se fue? ¿Por qué se fue sin un adiós final? Porque no hubo despedida, ni última película, ni homenaje. Solo desapareció, en silencio. ¿Sabes? A veces parece que la vida apaga las luces más brillantes, no con escándalos ni ruido, sino con silencio, como si el dolor pudiera volver invisible a alguien. Y eso fue exactamente lo que pasó con Alicia Bonet. Después de tanta pérdida, después de cargar un dolor tan profundo y privado, fue como si se desvaneciera de la vista. Pero que no te engañe su ausencia. Alicia Bonet nunca fue solo una actriz. Fue algo mucho más raro.
No era alguien que simplemente recitara líneas o posara para la cámara. Number Alicia se transformaba. En pantalla, en el escenario, se convertía en lo que el papel pedía, sin perder jamás esa alma silenciosa que la hacía inolvidable. Empezó temprano, a finales de los años 50. Era solo una adolescente cuando se unió a una compañía semiprofesional de teatro infantil. Ahí comenzó a aprender no solo a actuar, sino a escuchar, a sentir. Y quizá eso fue lo que siempre la distinguió. Nunca abordó su oficio como una actuación. Era más bien un acto de empatía. En los años 60 entró al mundo del cine mexicano y no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a llamarla una de las mejores actrices de su generación. Y no solo porque fuera hermosa o fotogénica, que lo era, sino porque poseía esa extraña quietud magnética que te obligaba a acercarte, que te hacía creer. Piensa en sus papeles en Guadalajara en verano, Fiesta de bodas, El escapulario y, por supuesto, la inolvidable, Hasta el viento tiene miedo. No gritaba para captar tu atención, susurraba, y de algún modo ese susurro era más poderoso que un alarido. Luego llegó Rubí, en 1970, donde volvió a demostrar que podía imponerse en una película llena de personajes complejos y apasionados. Y más adelante, en el mundo de las telenovelas, mantuvo esa misma profundidad. Desde Viviana en 1978 hasta Señora en 1998, e incluso como en el cine en 2001. Alicia siguió apareciendo, en silencio pero con fuerza, como si cada personaje fuera una confesión, cada escena una ventana a algo que realmente sentía. Y aún así, a pesar de todo su talento y fama, Alicia nunca persiguió la celebridad. No la veías en todas las fiestas, no llenaba titulares constantemente. Dejaba que su trabajo hablara, y cuando el dolor de su vida privada se volvió demasiado, se retiró. No porque no tuviera más que ofrecer, sino tal vez porque ya había ofrecido demasiado. Tal vez porque necesitaba proteger lo poco que quedaba de sí misma. Y cuando desapareció, no fue solo el fin de una carrera, fue el fin de una presencia que había marcado generaciones. Su ausencia duele, porque la sentimos. Y cuando alguien así desaparece, el silencio que deja atrás es ensordecedor. A sus 78 años, ha dicho todo sin tener que decir una sola palabra. Lo ves en su mirada ahora, cansada, pero honesta, en la forma en que camina, con la gracia de quien ya no tiene que fingir ser otra persona, porque fue todos esos personajes, pero más que eso, fue Alicia, una mujer que amó profundamente, que perdió sin entender del todo por qué, y que logró sobrevivir incluso cuando la supervivencia parecía imposible. Y déjame preguntarte algo. ¿Puede alguien realmente sobrevivir a la pérdida de un hijo y seguir siendo el mismo? Es fácil aplaudir a quienes brillan en el escenario o en la pantalla, pero la verdadera fuerza está en quienes siguen respirando cuando su mundo ha sido destrozado. Alicia Bonet fue una de esas personas. Una sobreviviente. No ruidosa, no jactanciosa, pero firme. Una leyenda que susurró su verdad más fuerte que cualquier grito. Una llama que el tiempo nunca logró apagar. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de sus actuaciones se quedó contigo para siempre? ¿Fue el miedo en Hasta el viento tiene miedo? ¿La inocencia en Guadalajara en verano? ¿O tal vez un momento callado en alguna telenovela que se sintió demasiado real? Cuéntanos en los comentarios. Dale like a este video si la historia de Alicia te conmovió, aunque sea un poco. Y no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo no contado de alguien que creías conocer. Porque aquí contamos las historias que siguen resonando mucho después de que cae el telón.